Muy buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Con ustedes, como últimamente, César Tuñón Lagos. Quiero darle continuidad a la lectura del libro Una mente cristiana, de este capítulo número 3, que lleva por título Dios. Y habiendo llegado a los principios, a los tres grandes principios fundamentales. El primero que vimos respecto a este capítulo, respecto a Dios, fue Dios como creador. Y vamos a estar viendo el de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios como creador, entonces es dueño y es señor de hacer lo que quiera con esa creación. Y empezamos la lectura. El segundo concepto importante es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Dios no es como el relojero de los deístas, un creador todopoderoso que crea al mundo y después se aleja de él, dejando que se gobierne a sí mismo por medio de leyes naturales impersonales. El Dios del calvinismo es un Dios soberano que está involucrado de una manera activa y providencial en toda su creación. El Catecismo Menor de Westminster lo plantea sencillamente en su respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Catecismo Menor de Westminster, pregunta 11. Henry Van Til observa que el principio primordial del sistema de pensamiento creador, el mundo se gobierna por el azar o por la fuerza bruta de los hombres. Pero dado que Dios creó al mundo, lo gobierna también por el mismo poder con el cual lo hizo existir. Así observa Van Til. Por soberanía, el calvinista entiende el absoluto derecho de Dios en gobernar al mundo y hacer lo que le plazca, puesto que Él es el creador. Esta doctrina de la soberanía de Dios saca el destino del mundo de las garras del azar y lo coloca en las manos de un Dios personal que se ha revelado al hombre en su palabra y que ama su creación. También hace que el mundo no se mueva según un principio frío e impersonal, sino según el beneplácito de aquel por quien y para quien son todas las cosas. Toda creación pertenece a Dios y no hay ningún rincón en ella que no le pertenezca. Es soberano sobre todo y todo lo declara suyo. Primero, asevera Kuyper, permanece la confesión de la soberanía absoluta de Dios Trino, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo está sujeto a su voluntad y gobierno soberano, a fin de que no hay ninguna esfera de la vida que no esté bajo su autoridad. Esto hace que la religión no sea más antropocéntrica, es decir, el mundo no existe para el hombre. La religión es por Dios y para Dios y su gloria. Todo el mundo existe para Él y se mueve según su decreto eterno y su gobierno más santo y poderoso. Este concepto llevó a una ética y un concepto de vida que incluye toda actividad humana, soberana voluntad y soberano poder. La soberanía de Dios se puede separar en dos partes. Podemos pensar en su soberanía, en su soberana voluntad
y su soberano poder. La voluntad de Dios es su deseo, placer o agrado. La voluntad de Dios es su libre poder de escogencia. Daniel 4:35 y Daniel 6:18, el cual ejerce a favor de su gloria y su creación, de manera personal. Su poder es aquella capacidad de Dios por la cual ejecuta su voluntad. Es su poder omnipotente para efectuar sin fallar todo lo que Él desea, tanto en la creación como en la redención. ¿Hasta dónde se extiende la voluntad de Dios? Según la Escritura, la voluntad de Dios se extiende a toda la vida, incluso, 1. Todo se deriva de la voluntad de Dios, toda la creación y su preservación. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. 2. Los gobiernos humanos se establecen por su voluntad. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ver también Daniel 4:35. 3. Cristo sufrió según la voluntad de Dios. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Hechos 4:27-28 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 4. La elección y reprobación. La elección y reprobación se determinan según la voluntad de Dios. Romanos 9:15 y siguientes dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 5. La regeneración de los hijos de Dios. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 6. La santificación. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 7. Los sufrimientos de los creyentes son determinados por su voluntad. Primera de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 8. Toda la vida y nuestro destino se determinan por su voluntad. Santiago 4:15 dicen: en lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ver también Hechos 18:21 y Romanos 15:32. Todo esto es el alcance de Dios. Hemos leído, ¿no? El alcance de la voluntad de Dios. Entonces la lectura. El soberano poder de Dios es su capacidad de efectuar o realizar todo lo que Él desea. La Biblia dice: 1. Deuteronomio 7:21 y siguientes: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Ver también Isaías 1:24. 2. Jeremías 32:18, que dice: que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en los hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. 3. Salmo 115.
Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y 4, ver también Job 9:4, Job 36:5, Salmos 24:8, Mateo 11:25, Mateo 28:18, Segunda de Corintios 6:18, Primera Timoteo 6:15 y Apocalipsis 1:8 y 22:5. Su voluntad y su poder son soberanos porque son supremos e ilimitados, en el sentido de que nada de esta creación los limita. Su voluntad es solamente limitada por su propia naturaleza. Cuando yo estaba en el colegio, mi profesor de geometría nos propuso un enigma sobre la naturaleza de Dios, con el fin de poner en duda lo que aprendíamos en nuestras iglesias. Dijo: si Dios es todopoderoso, puede hacer toda su santa voluntad. Puede hacer una roca tan grande que no la puede levantar. Sin duda, la idea es que si Dios fuera todopoderoso, sería perfectamente de crear una roca que no pudiera levantar, pero si es todopoderoso, la debe poder levantar. Y si no la puede crear o no la puede levantar, por lo tanto Dios no puede ser todopoderoso. Este tipo de enigma es espurio porque manifiesta una ignorancia profunda de lo que la iglesia cristiana ha creído acerca de Dios. El poder y la voluntad de Dios son limitados por su naturaleza. Dios no puede hacer una roca que no se pueda levantar, y tampoco desea hacerlo, porque es algo en contra de su naturaleza. Su voluntad y su poder son limitados por él mismo, no por ninguna cosa creada. La independencia de Dios. Dios existe por sí mismo. Su vida y existencia son libres, distintas, independientes de todo lo demás. En todo su ser y sus obras, Él no depende de nada afuera de Él. Ningún ser humano y ninguna otra criatura puede decir eso. Piensa en ti mismo. Tú naciste y tu existencia dependía de tus padres, los factores que influían en su relación, matrimonio, etc. En realidad, tu existencia depende de factores que se extienden muy al pasado. ¿Qué tal si tu tatarabuelo hubiese muerto en la infancia y no hubiese conocido a tu tatarabuela? Ni tú, ni tu bisabuelo, ni tus abuelos, ni tus padres habrían existido. Dependemos de una cadena de eventos y factores fuera de nuestras manos. También dependemos del agua, la comida, el aire, la medicina, la educación y muchas otras cosas para sostener nuestra vida. Nuestras personalidades son influenciadas por otras personas y nuestras experiencias. Somos por naturaleza criaturas dependientes. En cambio, Dios no depende de nada ni de nadie. El hecho de que Dios es independiente en su ser, atributos, personalidad, obras, decretos, voluntad, etc., tiene 3 implicaciones importantes para nuestro conocimiento de Él. 1. Dios no es creado. 2. Dios es Señor. Y 3. No tiene necesidad de nada fuera de sí mismo. Hermanos, vamos a dejar entonces la lectura hasta acá. Mañana vamos a continuar pues con las implicaciones de su independencia y otros atributos de Dios, y hasta donde nos alcance la lectura respecto al tiempo que disponemos para desarrollar los devocionales. Vamos a orar, mis estimados hermanos, y espero que esta lectura en esta mañana haya podido llenar y dilucidar inquietudes en cuanto a estas ideas. Son teológicas, filosóficas, pero que se muestran en la Biblia.
Y precisamente esta es una de las implicaciones que tiene tener una mente cristiana. No es solamente tener una mente que pro, procree una cultura cristiana de ética y de valores, sino también una mente totalmente profunda para entender las intrincadas cosas de la palabra de Dios y todo lo concerniente a Él. Oremos, Señor y Padre bueno, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, bendito eres, Padre. Tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios poderoso. En este momento, mi Señor, te pedimos que tú nos ayudes, tanto a mí que estoy leyendo y compartiendo estos temas, como a los que escuchan, a desarrollar y tener una mente cristiana, pero una mente cristiana cada día más madura, más profunda, más acercada a ti. Gracias, bendito Dios. Te pido que tú sigas siendo soberano en todo, Señor, en tu voluntad y en tu poder. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, que tengan un excelente día. Saludos.